Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública de Uruguay. Estamos en vivo cuando son las 8 de la noche con 2 minutos. Un programa hoy donde estaremos hablando de la actividad que está realizando aquí en Montevideo la organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras, invitando a que las personas puedan vivir cómo es estar en un campo de refugiados, en un rescate en el Mediterráneo. Ese es uno de los temas que tenemos hoy para contarles, y además sobre la vida en el universo, qué se conoce de lo que hay más allá de la Tierra, más allá de la Vía Láctea, los últimos avances hoy en un día donde la NASA está haciendo llegar una de sus sondas a Marte. Ese es el otro tema que tendremos hoy en 7.000 millones. Pero para comenzar vamos a conocer un poco más sobre la organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras. Cada día, millones de seres humanos sufren la guerra, la violencia, el desplazamiento, los desastres naturales, las epidemias, las enfermedades olvidadas, la exclusión extrema. Cada día, millones de personas necesitan atención médica urgente y no la reciben. Desde hace más de 40 años, Médicos Sin Fronteras les presta asistencia. Lleva en su nombre los ideales que defiende: una acción médico-humanitaria independiente que acuda donde las víctimas de emergencias lo requieran. Preservar la vida, aliviar el sufrimiento, restablecer la dignidad. Este es nuestro día a día. Cada año realizamos millones de consultas médicas, hospitalizaciones, cirugías y vacunaciones. Tratamos a niños con desnutrición aguda, pacientes de malaria o VIH-Sida. Atendemos a mujeres embarazadas y a personas con necesidades en salud mental. Respondemos a brotes epidémicos. Proporcionamos abrigo, refugio, saneamiento, agua potable. Prestamos asistencia inmediata a quienes no pueden esperar. Un sector importante de población con grandes necesidades en Somalia han sufrido también las consecuencias. Médicos Sin Fronteras condena enérgicamente. Estamos junto a quienes sufren necesidades extremas y abusos, y creemos que contar lo que vemos también salva vidas, dando voz a quien no la tiene, señalando a quien causa las crisis, a quien debe solucionarlas y no lo hace, a quien obstaculiza la ayuda, a quien ataca a civiles y hospitales. Somos médicos, y nuestra acción solo tiene un interés: las personas a las que atendemos. La ayuda humanitaria no debe ser manipulada. Nosotros decidimos dónde prestar asistencia y a quién. Somos neutrales, imparciales, y no preguntamos por la raza, la religión o la ideología de nuestros pacientes. Más de 5 millones de personas de todo el mundo nos respaldan con sus donaciones. Están detrás de cada médico, de cada vacuna, de cada avión cargado de ayuda. Gracias a ellos, y en especial a nuestros socios, el 90% de nuestros ingresos son privados. Gracias a ellos, podemos movilizarnos de inmediato y ser independientes. Médicos Sin Fronteras es una de las principales organizaciones humanitarias del mundo. Trabajamos en 63 países. Somos médicos, enfermeros, logistas, financieros, psicólogos, periodistas. El sufrimiento no conoce fronteras. Por eso reivindicamos el acceso a quienes necesitan ayuda médica urgente, estén donde estén, y seguimos luchando cada día por llegar hasta ellos. Y para hablar de Médicos Sin Fronteras y de la actividad que se está desarrollando aquí en la capital de Uruguay, en Montevideo, recibimos a Carolina Heidenheim, que es la responsable de comunicación de la organización. Bienvenida a 7.000 millones, Carolina. No, muchísimas gracias por tenernos en el programa. Bueno, ahí veíamos un informe donde ustedes mismos contaban qué es la
la organización. Vos, en tus palabras, ¿cómo definirías a Médicos Sin Fronteras? Médicos Sin Fronteras es una organización que busca estar ahí donde se producen las mayores crisis del mundo con el único objetivo de aliviar el sufrimiento, de ayudar a las personas, a la población civil sobre todo, a pasar quizás el momento más duro de sus vidas, ¿no? Estamos hablando de situaciones de guerra, de desastres naturales, de grandes brotes epidémicos. Es una organización completamente sin fronteras, hecha por personas, por trabajadores, médicos, enfermeros, logistas de todas partes del mundo y que van a todas partes del mundo para atender esas grandes crisis. ¿Cuán importante es el apoyo ese que veíamos en el informe de los fondos privados, ¿no?, para poder trabajar de forma independiente en todo el mundo? Para nosotros es fundamental, ¿no? Nuestra principal fuente de financiación está dada por lo que llamamos socios, o sea, personas individuales como vos, como la audiencia que nos está viendo, que cada uno hace un pequeño aporte. Acá en Uruguay ya son más de 11.000 socios que se suman a los 6 millones que hay en todo el mundo y son, te diría, fundamentales. Médicos Sin Fronteras trabaja bajo los principios de independencia y neutralidad y eso es solo posible gracias a que tenemos esa independencia de acción que nos dan los recursos que nos aportan nuestros socios, que nos confían nuestros socios. Sin esos aportes estaríamos dependiendo de distintos poderes económicos, políticos, para acceder, con lo cual en realidad no podríamos acceder a los lugares en los que lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo llegan los voluntarios a la organización? No solo médicos, ¿no?, porque precisan personas de distintos lugares. ¿Cómo uno puede ser parte de Médicos Sin Fronteras? Sí, primero aclarar que si bien nosotros muchas veces nos referimos a ellos como voluntarios, reciben un salario. Creo que el voluntarismo va más por el espíritu de compromiso. De ayudar. Exacto, de ayudar, pero reciben un salario porque realmente es un trabajo muy arduo y un compromiso muy grande que se le pide a la persona, de estar más de un año trabajando, en la mayoría de los casos, fuera de su país, ¿no? Hay todo un proceso de selección, la gente se acerca de distintas maneras, algunos, bueno, a través de las mismas acciones que estamos haciendo, como la que traemos ahora. Constantemente estamos dando charlas en universidades, en asociaciones profesionales, etcétera, invitando a la gente a conocer más, y luego tiene que pasar por un muy exhaustivo proceso de selección. Te diría que solo un pequeño porcentaje de la gente que aplica llega a trabajar con Médicos Sin Fronteras porque realmente queremos brindar la mejor atención y el mejor trabajo posible a nuestros pacientes. Entonces requerimos muchas cuestiones en términos del perfil, el perfil profesional de la persona, la experiencia. Tienen que tener 2 años de experiencia luego de haberse recibido, idiomas por supuesto, pero también aspectos que tienen que ver con lo psicológico, ¿no? Claro. De tener realmente la capacidad y la fortaleza de trabajar en contextos a veces muy difíciles, en un ámbito muy multicultural, no solo en el lugar en el que se está, a veces muy ajeno, sino con equipos de todas partes del mundo, ¿no? A veces cuando uno escucha de Médicos Sin Fronteras piensa en las misiones como vamos a ver ahora en Sudán del Sur, Bangladesh, en el Mediterráneo, pero hay misiones también aquí en Sudamérica, ¿no? O sea, se trabaja también cerca. Sí, la verdad que la realidad es que el fuerte de nuestros proyectos están sí en contextos quizás más alejados, en países de África, de Asia, de Oriente Medio, porque allí están en este momento las mayores necesidades, o diría las necesidades que Médicos Sin Fronteras puede atender, principalmente guerras, desplazamientos, pero sí, en América del Sur también estamos trabajando en Colombia principalmente, venimos hace ya muchísimas décadas trabajando allí, atendiendo en su momento a las víctimas del conflicto armado interno, y ahora también trabajando mucho en temas de violencia urbana y violencia sexual. Por supuesto, haciendo también intervenciones de emergencia en las fronteras con Venezuela para población
que migra del país. Estamos también trabajando dentro de Venezuela y también en Centroamérica, ¿no? Principalmente creo que lo más relevante hoy en día en México, atendiendo a la población migrante que huye de países de Centroamérica con niveles de violencia superlativos, diría, lo que nuestros colegas dicen de lo que se vive en países de Centroamérica como Guatemala, como El Salvador, como Honduras, que son situaciones de violencia similares a los de un país en guerra. Entonces atendemos a todas estas personas a través del camino en el que intentan cruzar México para llegar a Estados Unidos y donde nuevamente se ven afectadas por nuevas situaciones de violencia dentro de México, ¿no? El otro día se conocían cifras durísimas sobre lo que está sucediendo en Yemen, ¿no? De 2015 a 2018, más de 85.000 niños menores de 5 años que murieron por hambruna grave, la hambruna justamente más grande de los últimos 100 años y la crisis humanitaria más grande del mundo hoy en día. ¿Ustedes están trabajando en esa situación? Sí, venimos trabajando hace ya muchos años, ahora creo que son ya 4 años desde el inicio del conflicto, y realmente hay muy pocas organizaciones internacionales presentes brindando atención con muchos desafíos. En el caso de, Yemen ya de por sí tenía indicadores de salud de los peores del mundo, y la guerra y todos estos años de guerra no han hecho más que exacerbarlo, ¿no? En el caso de la situación de desnutrición, en nuestro caso en Médicos Sin Fronteras, la verdad que no podemos decir que haya una hambruna, básicamente porque tampoco no tenemos un acceso o una mirada completa a lo que sucede en todas partes del país. La verdad que el acceso en ciertas regiones es muy difícil, pero evidentemente la situación alimentaria, la situación de acceso a la atención médica de la población es realmente muy preocupante, ¿no? Venimos también de un brote de cólera en los últimos años muy fuerte, y sí, es uno de los contextos en guerra que no se conoce tanto, tampoco tanto quizás como la otra gran guerra de la región, como es Siria, pero donde estamos trabajando muy fuertemente, y yo diría que es uno de los países en los que Médicos Sin Fronteras tiene uno de sus intervenciones más grandes, para darte una idea de la magnitud. ¿Por qué crees tú o la organización, que crisis humanitarias tan serias como la de Yemen, como la de Sudán del Sur, como lo que está sucediendo con los rohingyas, está olvidado? El mundo parece que no quiere mirar que está sucediendo eso. La verdad que me encantaría poder tener una respuesta a eso. La verdad que no tengo respuesta. Sinceramente, y creo que el hecho de la cantidad de personas que nos acompañan, que se interesan en estas actividades, lo que vemos es que cuando hablamos uno a uno con las personas o con nuestros socios, como te decía, 6 millones en todo el mundo, acá en Uruguay, 11.000 personas que ya nos acompañan, yo creo que ese interés está, y también de muchos periodistas que nos acompañan. Pero no sé, quizás a veces es, también duele ver el sufrimiento de otros, ¿no? No es algo fácil, y quizás lamentablemente hay tantas crisis. Estamos ahora con Médicos Sin Fronteras trabajando en más de 70 países, con lo cual, a veces se hace difícil poder prestar atención a tantas situaciones, a tantas crisis que sí que están olvidadas, muchas lamentablemente. Increíblemente ustedes están trabajando en todos esos países para ayudar a gente que lo necesita, pero de todas formas hay quienes los trancan y los complican, como lo que les está pasando en el Mediterráneo con las autoridades italianas, la situación del Aquarius, que ahora se ordenó la incautación de este buque de rescate por supuestas irregularidades con la basura. O sea, se agarran de eso para trancar un barco que está rescatando miles de personas en el Mediterráneo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué los trancan? Lo estamos viviendo este año, se enmarca en una creciente ola de
criminalización de las organizaciones como Médicos Sin Fronteras que están brindando acciones de ayuda y rescate en el Mediterráneo. No nos ha pasado solo a nosotros, pero este caso que vos comentás, justo que salió la semana pasada, de una corte en Italia, básicamente haciendo alegaciones sobre el tratamiento que hacemos de los desechos de la gente que baja del barco, realmente es parte de lo mismo, y la verdad que nosotros estuvimos siguiendo durante todos estos años procedimientos estándares de gestión de la basura, con lo cual rechazamos estas alegaciones. Si hubo algún error en algún aspecto, por supuesto podemos corregirlo y eso, pero realmente no en una situación que lleve a incautar el barco y que se suma a otras acciones. Quitaron la bandera también. Quitaron la bandera del barco, primero la de Gibraltar, que era con la que venía actuando durante varios años sin ningún problema. Luego el gobierno de Panamá nos dio bandera, y también por presiones del gobierno italiano la quitó, y ahora tenemos al barco parado en el puerto de Marsella sin poder salir, ¿no? En un año donde la cantidad de viajes de personas que salen al mar ha disminuido, pero a pesar de que ha disminuido, la cantidad de muertes es mayor, y eso es, bueno, evidentemente una consecuencia de que no hay nadie haciendo acciones de búsqueda y rescate, y las acciones de rescate que se hacen son para llevar a la gente de vuelta a Libia, que es el lugar de donde salen, que no es un puerto seguro, es un puerto donde la gente sufre condiciones terribles de violencia, de tortura, de esclavitud, ¿no? Como seguramente ya has conversado en alguna otra ocasión en tu programa. ¿En qué quedó la situación de la isla de Nauru? Esta isla donde Australia, el gobierno australiano, envía a los migrantes que llegan a sus puertos, una pequeña isla donde hay una crisis de salud mental entre los niños, porque pasan años en esa isla y les habían exigido a ustedes que se fueran de allí. Sí, nosotros en Nauru es como vos decías, una pequeña isla donde básicamente el gobierno de Australia lleva a cabo su política, como muchos otros países de la Unión Europea también, de externalización de fronteras, donde hay centros de detención para migrantes, para solicitantes, personas que están solicitando asilo, y como vos decís, algunas llevan allá 5 años y sin visos de encontrar un final, una solución a su situación, y eso realmente ha tenido un impacto enorme sobre la salud mental de la población. Estamos hablando de personas con pensamientos y acciones suicidas, estamos hablando incluso de niños. Con eso nos decían colegas, o sea, he escuchado decir a un nene de 9 años que prefería morirse a seguir viviendo en un contexto así. Y bueno, Médicos Sin Fronteras había logrado ingresar en un convenio con el gobierno de la isla a brindar atención en salud mental, que sabíamos que no iba a solucionar el problema de fondo, pero bueno, dar mecanismos para poder lidiar con eso. Tuvimos un proyecto durante 11 meses y después de un día para el otro, en 24 horas, el gobierno de la isla básicamente dijo que nuestros servicios ya no eran necesarios. No había cambiado nada la isla tampoco. Tampoco había ningún cambio, realmente, bueno, seguíamos atendiendo a los pacientes y no ha habido ningún cambio desde entonces, ¿no? O sea que no están pudiendo trabajar más en esa isla. No estamos pudiendo trabajar. Carolina, ¿qué están haciendo en Montevideo? ¿Cuál es la actividad? Vemos los lentes ahí de realidad virtual arriba de la mesa. Del 26 al 30, desde hoy hasta el 30 de noviembre van a estar acá. Bueno, se relaciona mucho con lo que veníamos hablando, ¿no? Para nosotros, en un momento de tanto embate contra las organizaciones que trabajan con migrantes, queríamos rescatar lo que nuestros equipos humanitarios ven cada día en los proyectos, en nuestras intervenciones, ¿no? Que son a las personas que atendemos. A veces hablamos de refugiados, de migrantes, de grandes números, pero detrás de cada uno de ellos hay una historia. Entonces, la tecnología de realidad virtual, gafas como esta que tenemos hoy acá, lo que nos permite es
llevar a la gente para las que quizás estas crisis, estas situaciones son tan lejanas, acercarlos y a través de videos de 360 grados, es decir, esto para acá, a cualquier lugar que mires, vos ves parte de lo que está pasando ahí, estás inmerso ahí. Con sonido también. Exactamente, y con una historia que te van contando y explicando. Eso te permite conocer un poco más de las realidades que atraviesan esas personas a las que nosotros atendemos, ¿no? Entonces podés visitar un campo de desplazados en Sudán del Sur, el campo de refugiados en Cox's Bazar, en Bangladesh, que es el mayor campo de refugiados del mundo hoy en día, que acoge a una de los grupos más vulnerables que existen hoy en día, que es la etnia rohingya. O podés, bueno, también vivir una acción de rescate en el Mediterráneo. ¿Cuánta gente se acercó hoy en este primer día que estuvieron acá instalados? Mira, todavía no logramos, no logré sentarme con mi equipo que estuvo trabajando durante todo el día. Estuve al mediodía entre entrevistas ahí y esa mañana ya habían recibido en solo unas horas, ya habían pasado como 40 personas a través de la acción, lo cual es muchísimo y creo que incluso más que en otras ocasiones. Yo he tenido oportunidad de ver la acción también en algunas ciudades de Argentina. Y creo que acá incluso lo hemos superado, ¿no? La verdad que implica también un pequeño esfuerzo de la gente porque necesita tomarse 10, 15 minutos de su trajín diario para poder sentarse y mirarlo, con lo cual implica que la gente hable, converse, que se tome unos momentos, con lo cual que en solo un par de horas 40 personas lo hayan podido ver, y si eso lo extrapolamos a toda la semana va a ser genial que tantos uruguayos, tantos montevideanos puedan pasar por la experiencia. Esto va a ser hasta el 30 de noviembre, es en la Plaza de Cagancha y hay horarios también para ir a vivir la experiencia de la realidad virtual. Es toda la semana, todos los días, de 10 a 13 y de 14 a 17. O sea que hacemos un pequeño corte al mediodía, pero después todo el resto del día estamos ahí. ¿En principio va a ser solo en Montevideo la actividad o se va a trasladar a algún lugar? Por el momento solo en Montevideo. ¿Ya estuvieron en Estados Unidos, en España, en Argentina y esto sigue o por este año termina Montevideo? Por este año terminamos. Este es el gran cierre, lo damos acá en Montevideo. Siempre somos muy bien recibidos en la ciudad y, como te decía, tenemos muchos seguidores, muchos socios, entonces nos parecía que mejor que terminar un año difícil, pero que también con sus satisfacciones por la cantidad de gente que nos acompaña, que pasarlo en Montevideo y traer esta acción al público de aquí. ¿Ya tienen alguna idea si el año que viene va a haber más iniciativas como esta para que la gente se pueda acercar? O además también contar un poco por qué medios en las plataformas web la gente puede conocer las historias de Médicos Sin Fronteras. Sí, bueno, siempre intentamos llevar algún tipo de acción de sensibilización y de información a Montevideo principalmente por ahora. Ojalá que en algún momento podamos ir a más ciudades del país. Entonces ahora todavía estamos terminando de cerrar la planificación, pero seguramente estaremos el año que viene con algún tipo de acción o alguna actividad que nos permita acercarnos al público de Montevideo. Pero sí, como vos decís también, la página web es fundamental para estar informado de todos los aspectos que hacen a Médicos Sin Fronteras, y también ahí aquellos que no pueden acercarse al centro de Montevideo, que no estén en la ciudad, ahí también hay una sección sobre Seguir con Vida, que es el nombre de la acción, donde están también los videos, que no es la misma experiencia exactamente que verlo con las gafas, pero también pueden tener una experiencia de 360. Así que entran a www.msf.org.uy y ahí seguramente pueden informarse de eso y de muchísimos más contextos. Por último, los que quieran colaborar con Médicos Sin Fronteras, hay jóvenes que están por la calle donde tú puedes llenar un formulario, pero ¿qué otros medios se pueden utilizar? Bueno, la página web es justamente uno de ellos. Ahí tienen un formulario seguro donde pueden dejar sus datos y la cantidad de dinero que desean donar. Para mí siempre es una muy buena opción porque antes la persona puede mirar, recorrer la página, ver datos, ver información, leer nuestro reporte anual, así que esa es una opción. Y si no, aquellos que quieran
llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 29 29 21 21, si no me equivoco, que es justo un número nuevo, así que todavía lo estoy aprendiendo. Carolina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Les recordamos a todos que hasta el 30 de noviembre va a estar Médicos Sin Fronteras en la Plaza de Cagancha para ir a vivir esta experiencia y concientizarse del trabajo que están haciendo y de todas estas cosas que pasan en el mundo que a veces parecen quedar olvidadas. Muchísimas gracias por tenernos y por ayudarnos a darle difusión justamente a todas estas crisis. Muchas gracias a ustedes, Carolina. Ahora vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar hablando de la vida en el universo, de los últimos descubrimientos, de lo que está sucediendo hoy en la NASA con una nave que estaría llegando a Marte y mucho más. Ya seguimos con más 7.000 millones. Un artículo científico firmado por 2 investigadores de la Universidad de Harvard causó un gran revuelo en los últimos días al afirmar que una enorme roca alargada que atraviesa nuestro sistema solar puede haber sido enviada por extraterrestres. Oumuamua, como se denominó, fue descubierto en octubre de 2017 por el telescopio Pan-STARRS 1 en Hawái y de ahí su nombre, que significa mensajero en hawaiano. Tiene unos 400 metros de largo y 40 de ancho y ha sido registrado por varios telescopios como el primer objeto conocido proveniente de otro sistema estelar. Después de ser descrito como un asteroide, un equipo de la Agencia Espacial Europea estimó en junio que era más probable que fuera un cometa con hielo que se convierte en gas cerca del Sol. Pero de acuerdo con estos investigadores de Harvard, un escenario exótico sería que Oumuamua puede ser una sonda totalmente operacional enviada intencionalmente a las proximidades de la Tierra por una civilización alienígena, según escriben en un artículo que se publicó en la revista Astrophysical Journal Letters. El motivo de este supuesto es que Oumuamua se mueve a un ritmo más rápido de lo esperado. Actualmente hay un fenómeno inexplicable a saber. El exceso de aceleración de Oumuamua que mostramos puede explicarse por la fuerza de la presión de la radiación solar, dijo a la agencia AFP el astrofísico de Harvard, Shmuel Bialy, coautor del artículo. Sin embargo, señaló, esto solo es posible para los cuerpos celestes que tienen una superficie grande y son muy delgados, lo que no existe en la naturaleza, y por ende podría tener otra explicación. Oumuamua es una sonda propulsada. Y esto es simplemente el tema con el que nos vamos a enganchar con todo lo que se sabe y lo que no se sabe del universo, y para eso tenemos al astrónomo Gonzalo Tancredi. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por la invitación. Antes que nada, lo que le interesa saber a la gente, y más después de este informe, ¿nos van a invadir los hombres con la cabecita grande o cuán lejos estamos de eso? ¿Cuánto hay de ficción? ¿Es el gancho que se tiene para hablar sobre estos temas? Bueno, primero que todavía no tenemos indicios concretos de que exista vida más allá de la Tierra, y menos aún vida inteligente más allá de la Tierra. Han habido búsquedas, han habido muchos años de investigación, pero todavía no tenemos una respuesta definitiva a esa pregunta. O sea que previo entonces es definir saber si realmente hay vida más allá de la Tierra. Y bueno, en eso hay varias líneas de investigación, desde tratar de buscar indicios de vida presente o pasada aquí en el sistema solar, en diversos cuerpos de nuestro sistema solar, como también lo que hace a buscar formas de vida fuera de nuestro sistema solar en torno a otros sistemas planetarios. ¿Por qué generó tanto revuelo este asteroide, el Oumuamua? Se habló de esto del tema de la propulsión, que después se investigó que sería gas congelado, que era lo que impulsaba cuando se liberaba el asteroide. ¿Cuál es la situación actual de este asteroide? Bueno, como se decía en el informe, fue un objeto que se descubrió el año pasado, en octubre del año pasado, y desde los primeros momentos, prácticamente los primeros días de observación, llamó la atención el movimiento que tenía este objeto. Los objetos del sistema solar tienen órbitas que son órbitas elípticas en torno al Sol. Algunos de ellos, que son los cometas, tienen órbitas más alargadas, que pueden llegar a ser órbitas cuasi parabólicas.
Todas, o sea, las órbitas elípticas y las cuasi parabólicas son órbitas que llamamos cerradas. ¿Por qué? Porque un objeto vuelve a las inmediaciones del Sol cada tanto tiempo. Cuanto más alejado, mayor cantidad de tiempo. Pero existen también matemáticamente lo que se llaman órbitas abiertas, que en el caso de este sería que hacen un único pasaje por las cercanías del Sol. Son las órbitas hiperbólicas. Entonces, este objeto lo que tenía es una órbita hiperbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se originó en el sistema solar, sino se originó fuera de nuestro sistema solar, en otro sistema planetario. Es un poco lo que se puede ver en algunas de las animaciones que están ahí presentes. Es una órbita que viene del espacio con una muy alta inclinación con respecto al plano de la órbita de los planetas, hace su pasaje por el Sol y se aleja. Ese pasaje fue muy rápido. De hecho, se descubrió ya cuando se estaba alejando del Sol, prácticamente a las pocas semanas ya no teníamos capacidad de poder observarlo en detalle. A partir de las mediciones de las posiciones durante esos días que se pudo observar, se pudo determinar que la órbita era parabólica, pero además que tenía una cierta aceleración mayor que la que le daba la atracción gravitatoria del Sol. Y eso llevó a pensar en la posibilidad de que existan lo que llamamos fuerzas no gravitacionales actuando sobre el planeta. O sobre el planeta, sobre el objeto, digamos, que se acercó. No podemos hablar de que fuera un asteroide, no podemos hablar de que fuera un cometa, tampoco podemos hablar de que fuera un planeta. Es un objeto que todavía estamos por clasificarlo. Y de hecho, eso inauguró una nueva clasificación de objetos interestelares. ¿Ah? Anteriormente teníamos asteroides, cometas, ahora tenemos una nueva categoría de objetos que se llaman objetos interestelares. La diferencia entre asteroide y cometa para los que no la conocemos. Los asteroides son objetos rocosos, inertes, o sea que no producen actividad de sublimación de gases, mientras los cometas son una mezcla de gas y polvo que al acercarse al Sol, por calentamiento del hielo que está conformando este objeto, subliman, o sea, el hielo pasa a fase gaseosa y ese hielo con parte del polvo es eyectado. Y entonces ahí se producen las gigantescas comas y colas que se ven en los cometas. Ese gas que es eyectado produce una especie de fuerza de reacción, una especie de chorro que hace que los cometas tengan fuerzas no gravitacionales. A diferencia de los asteroides, prácticamente las fuerzas no gravitacionales son despreciables, entonces no las tienen. Pero, como yo decía, para poder observar que un objeto tiene fuerzas no gravitacionales, tiene que tener esa actividad, tiene que emitir gas y polvo. Eso no se observó en el caso de Oumuamua, no se observó que tuviera gases. Por lo tanto, se pensó que era más cercano a un asteroide, pero por otra parte tenía una fuerza no gravitacional, que es la que tienen los cometas y no los asteroides. Entonces, ahí aparecen un poco los dilemas. Y aparecen entonces esas interpretaciones alternativas, como la que estaban comentando, que publicaron un par de colegas de la Universidad de Harvard, diciendo, bueno, no tiene gases porque no se observaron, se parece más a un objeto inerte, entonces pensemos cuáles son las otras fuerzas no gravitacionales que pueden llegar a actuar. Y existe una fuerza que se llama la presión de radiación, que es producto de la radiación del Sol y la emisión de fotones que tiene el Sol impactando sobre una superficie, por ejemplo, lo que llamamos una vela solar. ¿Tá? En ese caso, lo que se necesita es que el objeto sea muy liviano, o sea, que sea de gran superficie, pero muy liviano. Entonces ahí la presión de radiación ejerce una presión, digamos, y va actuando como una fuerza de tipo no gravitacional. Pero entonces, si estamos hablando de un objeto muy liviano, parecido a una vela solar, en realidad eso es una construcción artificial. Claro. Y de ahí entonces la especulación de que esto podría ser una vela solar proveniente de alguna otra civilización. Pero es algo muy especulativo, ¿no? No tenemos datos suficientes y lamentablemente no vamos a tener más datos sobre este objeto porque ya no es observable. Se alejó, ya se fue. Bien, otro tema que también lleva a muchos científicos a hablar de vida en el universo son los estallidos, estallidos rápidos de radio, ese es el término. Fast Radio Burst. Ahí va, que se conocieron por primera vez en el año 2007 y que hasta hoy en día generan mucha incertidumbre. ¿De qué se trata esto para que lo podamos entender todos? Bueno, existen una cantidad de fenómenos que han sido
descubiertos azarosamente, o sea que no conocíamos su existencia y que estando observando objetos aparecen, bueno, uno de estos ha sido, por ejemplo, estos FRB, Fast Radio Bursts. Son emisiones en ondas de radio, ¿tá?, muy intensas, pero de muy corta duración, provenientes de diferentes puntos del universo y que en realidad tiene una distribución bastante aleatoria, o sea que no están concentrados, por ejemplo, en una cierta región. Entonces, bueno, el primer problema que se presenta es, ¿son fenómenos cercanos o son fenómenos lejanos? Porque ahí la energía es muy diferente, o sea, la energía va decreciendo, la energía que nosotros recibimos, digamos, va decreciendo con el cuadro de la distancia. Entonces, no es lo mismo pensar en un objeto de nuestra galaxia que en un objeto fuera de nuestra galaxia. Todavía, digo, no tenemos una interpretación clara de qué son estos Fast Radio Bursts. Se están investigando, pero el problema que tenemos es esto, que es hay que detectarlos e inmediatamente observarlos porque rápidamente la emisión en radio decrece. Y no se sabe por dónde pueden surgir, o sea que hay que tener un abanico de observación. Exactamente, o tener campañas coordinadas a nivel mundial de que si alguien detecta algo, se lo comunica al resto de la comunidad y ahí pueden apuntar telescopios o diferente tipo de instrumentos. ¿Cómo se detectó por primera vez? O sea, ¿se estaba observando algo y justo sucede esto? Sí, o sea, observaciones de radio hay continuamente, digamos, y como yo decía, estás apuntando el radiotelescopio en diferentes direcciones, bueno, ahí es que se detecta una señal de ese tipo y con otros se han detectado también este tipo de señales. Pero bueno, por ahora, digamos, como muchas otras cosas, tenemos grandes interrogantes en el universo de fenómenos que todavía no tenemos una explicación, digamos, clara. No se sabe qué producen estos No se sabe qué producen. Sí. Y de ahí, bueno, siempre cabe una de las hipótesis. Siempre una opción es una que hipótesis es, bueno, una señal de inteligencia extraterrestre. Porque se registraron hace realmente poco. Ahí lo que nosotros aplicamos muchas veces es lo que se conoce como la navaja de Occam. O sea, tratar de utilizar las hipótesis, o sea, que requiere menor cantidad de condiciones, ¿tá? Entonces, bueno, sin duda, para poder interpretar estos objetos como una señal de inteligencia extraterrestre, previamente tenemos que saber que existe vida extraterrestre, que tiene la capacidad de emitir una señal. Bueno, existe una cantidad de pasos. Quizás hay procesos físicos, astrofísicos, más naturales que producen este tipo de señales. Una de las cosas que llamó la atención es que esto que sucedía de forma aleatoria se registró hace poco, puede ser que 16 señales vinieron de un mismo punto y eso como que hizo cambiar la bueno, visión. Sin duda, digamos, estamos todavía en una etapa en la cual con pocos números estadísticos es difícil hacer interpretaciones, ¿eh? Porque en esto, digamos, bueno, sí, hay un caso de este tipo, pero habría que analizarlo estadísticamente si no puede ser justamente una coincidencia de que estaban justo observando en esa dirección. O que pueden ser, digamos, procesos astrofísicos repetidos, o sea, que se hayan sucedido y que en otros casos solamente lo veamos por una vez. Es difícil, digamos, poder aventurar una interpretación todavía en algo que, como tú decías, son apenas 10 años de conocimiento de este tipo de objetos. Hoy el programa Discovery de la NASA está haciendo llegar una nueva sonda a Marte. Se está trabajando mucho sobre Marte últimamente, ¿no? Hasta esta recolección de reclutas, valga la redundancia, que había un uruguayo que supuestamente iban a ir a Marte en un futuro. Sí, o sea, acá tenemos que separar lo que son las iniciativas públicas de la NASA o las agencias espaciales de los diferentes países europeos, japoneses, de lo que son iniciativas, digo, privadas o de dudoso, digamos, concreción. Sin duda, digo, la NASA tiene un programa muy amplio de investigación en Marte y está justamente asociado a lo que yo decía, o sea, tenemos una línea de investigación de posibilidades de vida extraterrestre en sistemas planetarios alejados, pero una de las principales líneas de investigación es buscar vida o formas pasadas de vida aquí en nuestro sistema solar. Y ahí tenemos 2 o 3 candidatos muy interesantes. Marte es uno de ellos. Posiblemente no pensando en que haya vida
hoy en Marte. Y cuando estoy hablando de vida, no estoy hablando de vida inteligente, estoy hablando de vida en general. O sea, vida bacteriana, formas muy simples de vida. Bueno, en Marte entendemos que se dieron las condiciones similares a las condiciones que se dieron en la Tierra al momento de la formación de vida. O sea, hubo agua líquida en la superficie de Marte. Eso ya está confirmado. Está confirmado que hubo agua líquida en la superficie de Marte. Digo, lo conocemos ya desde hace décadas, desde que hubo agua líquida. Hay varios indicios y hoy en día eso se está comprobando más claramente. Pero sin duda hubo agua líquida en Marte hace miles de millones de años. Y existieron las condiciones de presión y temperatura, una atmósfera bastante más desarrollada de la que hoy tiene Marte. Y entonces las condiciones estaban. Como en la Tierra, esas condiciones posibilitaron el desarrollo de la vida en forma casi inmediata, porque los registros que tenemos en la vida de la Tierra son de a poco tiempo después de que la Tierra se formó, o más, diría más precisamente de que la Tierra se tranquilizó después de su etapa de formación bastante caótica y bastante convulsionada. Bueno, como pensamos que la vida en la Tierra se formó muy tempranamente, pensamos que como Marte tenía esas condiciones, se pudo haber formado vida. Bueno, y para eso entonces existen diferentes líneas de investigación. Una de ellas, que es la relacionada a esta sonda espacial, es entender cómo se formó Marte. Entender cómo fue el proceso de formación de Marte y de los otros planetas de tipo terrestre. Esta sonda que acaba de llegar el día de hoy a Marte es la sonda InSight, que justamente, si bien es un acrónimo de varias cosas como estudios sismográficos, de temperatura y de radio en Marte, hace referencia, el InSight en la palabra inglés hace referencia a un estudio al interior. Bueno, el objetivo principal de esta sonda es estudiar las características del interior de Marte. Si Marte tiene un núcleo de hierro líquido o solamente un núcleo de hierro sólido, en Marte cómo son los terremotos o lo que serían los martemotos, o sea, cómo son a su vez el perfil de temperatura al interior de Marte, si hay desplazamiento del eje de rotación de Marte. Bueno, una serie de investigaciones que nos permitirán entender un poco más el interior de Marte y saber más sobre su origen. ¿Investigaciones que cuánto tiempo pueden llevar? Porque esto no es que la nave llega, consigue la información y ya se Esta sabe. es una sonda que va a permanecer, no es un rover, no es un autito que se vaya desplazando, se posó en un lugar y va a hacer estudios, va a colocar un sismógrafo para medir martemotos, terremotos en Marte, va a hacer penetración para medir el perfil de temperaturas al interior, va a llegar hasta unos 5 metros al interior y saber cuánta radiación viene desde el interior de Marte, y también estudios de radio para saber justamente el desplazamiento de los polos. Eso va a llevar bastante tiempo, o sea, no es una sonda que inmediatamente tenga resultados, porque acá lo importante va a ser la acumulación de datos para poder, y en particular, por ejemplo, estos martemotos, pueden ser no solo producto de movimientos sísmicos interiores en Marte, que pensamos que debe ser muy poco lo que hoy hay de movimiento sísmico en Marte, pero también puede ser de impactos de asteroides que producen sismos. Por último, vos hablabas de que también hay otros planetas que se están estudiando que podrían haber tenido vida. ¿Cuáles son? Sí, en ese caso no son tanto planetas, sino más bien son satélites de los planetas gigantes. Tenemos el caso de Europa, que Europa está cubierto por un gigantesco manto de hielo, y pensamos que debajo de ese manto de hielo, que quizás tenga algunos kilómetros de espesor, haya un océano líquido. ¿Dónde está Europa ubicado? Europa es uno de los satélites de Júpiter. Es uno de los satélites galileanos de Júpiter. Entonces, pensamos que en ese océano líquido de agua salada que hay en Europa podría desarrollarse las condiciones de vida. No en la superficie helada, porque no tiene atmósfera, pero sí al interior de ese satélite. Otro es Titán. Titán es un satélite de Saturno. Ese sí tiene una atmósfera bastante densa, de hecho no vemos la superficie de Titán por la densidad de la atmósfera. Es una atmósfera con una gran cantidad de componentes de hidrocarburos, es una atmósfera en la cual también hay
océanos o por lo menos mares líquidos de hidrocarburo, entonces quizás las condiciones de vida sean diferentes que la que tenemos acá. No es agua líquida, sino en ese caso es otros líquidos que podrían permitir el desarrollo de la vida. Enceladus también es otro satélite de Saturno que podría presentar condiciones similares a lo que comentábamos de Europa. Gonzalo, muchísimas gracias por estar hoy en 7.000 millones, dándonos esta lección de astronomía con todo tu conocimiento. Bueno, a las órdenes. Muy bien, nos volveremos a encontrar porque todos los días se están descubriendo cosas nuevas. Sí, sin duda, digamos, hay mucho todavía por aprender. Es así. Gracias, Gonzalo. Breve pausa y venimos con el último bloque de 7.000 millones. Momento de salir a recorrer el mundo en 7.000 millones. Nos vamos a Egipto para conocer el Museo de Tutankamón, que será inaugurado en el año 2020. Gran Museo Egipcio, una mole que albergará la colección completa de Tutankamón. Accedemos a sus laboratorios donde se cura las heridas de un ajuar hallado en Luxor en 1922 y formado por más de 5.000 objetos. Joyas como esta, un reposapiés del faraón niño, una pieza con más de 3.500 años de antigüedad que restaura Mohamed Yusri. En este otro departamento se afanan en que los carruajes y las camas del monarca recuperen su viejo esplendor. La multinacional española Acciona será la encargada de diseñar 12.000 metros cuadrados de la exhibición. Un contrato por valor de 11 millones de euros que ofrecerá una nueva mirada al antiguo Egipto. Un sueño largamente esperado que, si no hay maldición que lo estropee, comenzará a rodar en 2020. Y ahora nos vamos hasta Francia para conocer a este hombre de 67 años que adiestra reptiles, desde caimanes hasta serpientes. Mira. Si para algunos es difícil educar a un perro, imagínense a un caimán de 2 metros. A Philippe Gillet, un francés de 67 años, no parece preocuparle el tamaño de sus reptiles. Este coleccionista de especies comparte su casa día a día con más de 400 animales. Entre esta gran multitud encontramos 2 caimanes llamados alligator, una cobra y una tortuga de 50 kilos. Convencido de que la opinión pública tiene una imagen equivocada de estos animales, el francés organiza espectáculos durante el año junto a su organización para reeducar al público. Lo que está generando las nuevas tecnologías en los jóvenes, las redes sociales, el uso abusivo del teléfono, esto es lo que tiene el siguiente informe. Lo prohíben los docentes, lo prohíben los colegios, pero aún así a ellos les da igual. El 55% de los jóvenes admite que usa el móvil constantemente. No hay un día que no pueda no ver el móvil. La mitad son más dependientes que hace 3 años. A veces puedo tener el bolso colgado, pero el móvil lo tengo en la mano. Sienten ansiedad por no enterarse de lo que pasa y quedar excluido. Yo sí reconozco que soy adicta. Incluso dejan de dormir para usarlo. Si son las 2 de la mañana en verano, me quedo un rato con el móvil antes de dormir. Sí. Casi 4 de cada 10 aseguran que han sufrido algún tipo de maltrato. Me han insultado, a mí y a todo el mundo. El 9% reconoce haber ejercido el maltrato. Me voy a meter contigo porque tú eres a lo mejor un poco más débil o yo tengo que sentirme un poco más fuerte. 1 de cada 5 reconoce haber visitado páginas con contenido peligroso. El 38% busca mensajes de odio. El 33% experiencia con drogas. Y te aparece pornografía, por ejemplo, te aparece no sé, escenas muy duras. El 28% cómo estar extremadamente delgado y el 21% cómo autolesionarse, incluso suicidarse. Pero ellos también ven el lado positivo. 4 de cada 10 dice que les sube la autoestima y la mitad que hay más posibilidades de hacer nuevos amigos.
Llegamos al final de esta edición de 7.000 millones. La repetición el domingo a las 11:30 de la mañana. A partir de mañana, este y todos los programas de las 3 temporadas del Periodístico Internacional de TNU lo pueden ver en el canal de YouTube de Televisión Nacional. Como siempre, nos vamos a ir con música. El pasado 20 de noviembre fue el Día Universal del Niño, celebrado por Naciones Unidas, y UNICEF decidió lanzar este videoclip para celebrar ese día este año, en el 2018. Nos vamos con ese tema, con esa música, y nos reencontramos el próximo lunes a las 20 horas por la pantalla de Televisión Nacional. Chau, chau. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Down. I'm gonna send blood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me.